¿Se, ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, vamos a ver algunos de los principales pruebas de laboratorio que interfieren con los medicamentos. Cuando hablamos de interferencia, hablamos de dos tipos. Unas interferencias que se dan in vivo, ¿sí?, en la persona misma, y otras que se dan in vitro, que se dan como parte o durante el procedimiento analítico, ¿no? Es decir, digamos, fuera de la persona, ¿no? Y que tiene que ver más que nada con la recolección de la muestra, ¿no? Muchas veces los tubos con los que se colecta las muestras, ya sea de sangre, de orina, etcétera, pueden interferir con las pruebas, ¿no? Y eso es algo muy importante que cuando se hace la validación de este tipo de pruebas tiene que evaluarse, ¿no? Algunas veces, por ejemplo, los tubos pueden tener heparina para evitar la coagulación, otros utilizan otro tipo de sustancias para evitar justamente la interferencia, ¿no? Nosotros en el instituto, por ejemplo, hacemos algunos estudios, ¿no? Y una de las pruebas que hacemos justamente eh, a la hora de validar un método es el tema de la selectividad, ¿no? Probamos con tubos, con muestras obtenidas en tubos de heparina, de EDTA, etcétera, que, digamos, no interfieran con la cuantificación de, digamos, del compuesto que yo quiero determinar. Eso es algo muy importante, ¿no? Eso es lo que se conoce como la interferencia in vitro. Igual sucede, por ejemplo, con los metales pesados, ¿no? Los metales pesados, cuando uno quiere determinar, por ejemplo, plomo, mercurio, algún elemento tóxico para el ser humano, no se puede obtener la muestra en cualquier tubo. Son unos tubos especiales que justamente evitan la adherencia de estos componentes, de estos metales, a las paredes del tubo o al anticoagulante que está en el mismo, ¿no? Entonces, eso es algo importante de evaluar en un método. Los efectos in vivo se dan, son efectos básicamente farmacológicos, ¿no? Y tienen que ver con la toma de un medicamento por parte del paciente, digamos que interfiere con la prueba que se va a realizar. Por ejemplo, dice, si yo quiero determinar amilasas, ¿no? Y la persona está tomando anticonceptivos orales, probablemente obtenga valores más altos, ¿no? Porque los anticonceptivos elevan justamente esta enzima. O si está tomando levotiroxina y a la vez toma penicilinas, a lo mejor los niveles de T4 que yo 12 van a estar un poco disminuidos, porque las penicilinas tienden a disminuir los niveles de tiroxina, ¿no? Esto por diferentes mecanismos, ¿no? Pero entonces todo eso yo tengo que tenerlo presente a la hora de evaluar, digamos, un resultado de laboratorio. Siempre tengo que preguntar si es que la persona está tomando alguna medicación, si está tomando algún suplemento nutricional, etcétera, porque esto puede interferir con la prueba, ¿no? El caso más común de interferencia, muchas veces puede ser los efectos que les había comentado, in vitro, ¿no? Porque puede haber alteración en cuanto a reacciones químicas, puede provocarse turbidez en el sistema de reacción, interferencia con
con otras enzimas, ¿no? Reacciones cruzadas, ¿no? E incluso en el caso de dosaje de algunos elementos, por ejemplo el yodo, ¿no? Puede haber interferencia de sustancias radiactivas también, ¿no? Entonces, estos son, ¿no? digamos, los tipos más comunes de interferencia in vitro, ¿no? Y dentro de las pruebas que más se realizan es el tema de la glucosa, ¿no? Para, digamos, determinar si una persona tiene sus niveles normales o no. Y lo primero que le piden a uno es que tenga, digamos, un test de glucosa en ayunas, ¿no? ¿No? Recordar que la glucosa es el carbohidrato más importante del organismo, y no solamente cualquier tipo de ayunas, una ayunas de 8 horas, ¿no? Hace poquito nosotros pasamos los controles en el trabajo, rutinarios, ¿no? Que nos hacen anual, y, y encontraron, por ejemplo, que mi azúcar estaba casi, no fuera de rango, pero estaba límite, ¿no? Y, y me pregunta, ¿no? ¿A qué hora cenó usted? Yo ese día justamente regresé del trabajo tarde y cené como a las 11 más o menos de la noche. Y claro, la prueba me la hicieron a las 8 de la mañana. Entonces me dice, no, usted no ha guardado, digamos, el número de horas necesarias para, digamos, estar completamente en ayunas. La ayuna que hubiéramos preferido de ustedes, una ayuna de 8 horas al menos, ¿no? Entonces, a lo mejor eso es lo que está dando un resultado por encima, digamos, de lo esperado, ¿no? La glucosa es el carbohidrato más importante, ¿no? Eh, digamos, se produce a través de diferentes mecanismos, ¿no? ¿No? La glicogénesis, ¿no? Eh, donde la glucosa está unida al glicógeno y cuando se requiere se desdobla y digamos, ingresa al torrente circulatorio, ¿no? La glicogenólisis, ¿no? La formación eh, de glicógeno con glucosa nueva, ¿no? O la destrucción, perdón, en el caso de glicogénesis es nueva glucosa, en el caso de glicogenólisis es la del desdoblamiento de la glucosa con el glicógeno o glucógeno. Eh, en el caso de la gluconeogénesis es el desdoblamiento también de la unión glicerol-glucosa, ¿no? Que es como también se encuentra en la sangre. O en el caso de la glicólisis, la división, ¿no? Del lactato de glucosa y piruvato, ¿no? En el caso sobre todo de ejercicio exigente, ¿no? Tenemos entonces estas cuatro maneras de producir glucosa, ¿no? La glicogénesis, que es la glucosa nueva, la glicogenólisis, que es el desdoblamiento, ¿no? Del glicógeno en glucosa, la gluconeogénesis, que es el desdoblamiento de la unión del glicerol en glucosa, y la glicólisis, que es el desdoblamiento, ¿no? De la glucosa en glucosa lactato y piruvato. Ahora, algo importante también de recordar es que un solo test alto de glucosa no indica que la persona es diabética. Hay al menos 3 pruebas que tenemos que hacer, ¿no? Para saber si la persona, digamos, es o no diabética, ¿no? Primero es el test de glucosa en ayuno, ¿no? Si mis valores hubieran salido por encima de lo habitual, probablemente hubiera tenido que repetir la prueba otro día más, ¿no? Si vuelve a salir alto mis valores de glucosa, probablemente me hubieran pedido 2 pruebas adicionales, que es la glucosa postprandial, que es la glucosa después de consumir alimentos, que tiene otros rangos un poco más largos, más grandes, y el test de tolerancia a la glucosa. Si en esos 3 las pruebas salen negativas, salen por fuera de los valores normales, probablemente mi diagnóstico hubiera sido que tengo diabetes, ¿no?
el exceso, ¿no? Más de 126 microgramos por decilitro, digamos, habla ya de un diagnóstico de diabetes mellitus, ¿no? En el caso, digamos, de deficiencia o de hipoglicemia, hablamos cuando los valores están por debajo de 50 microgramos por decilitro. ¿Y qué medicamentos, digamos, que ustedes conocen, interfieren con la prueba de glucosa, por ejemplo? ¿Conocen alguno, por ejemplo? Doctor, los jarabes azucarados. Claro, los jarabes, exactamente, ¿no? Eso es importante, ¿no? Todos los jarabes usan diferente tipo de azúcares, ¿no? Sorbitol, etcétera, eh, y interfieren, ¿no? Con este tipo de pruebas, porque tienen un alto contenido de azúcar para enmascarar el sabor, ¿no? Del principio activo. Entonces, hay varios medicamentos que interfieren, ¿no? Con las pruebas de glucosa. Doctor, También, ¿también pueden interferir lo que son los anticonceptivos sí, orales? también los anticonceptivos, también los anticonceptivos. Aquí hay algunos, miren, fíjense, aparte de los jarabes que mencionó su compañero, los anticonceptivos que contienen progesterona, los corticoides o glucocorticoides, como quieran llamarlo, también, la hidroclorotiazida también, por eso que la hidroclorotiazida está prohibida en personas diabéticas, como usar como diurético, la furosemida, ¿no? Los niveles de potasio también elevan, en este caso, los niveles de glucosa, la levodopa, la fenitoína, la penicilina y el metronidazol son varios de los medicamentos que, digamos, elevan los niveles de glucosa, ¿no? Probablemente el más conocido son los anticonceptivos que contienen progesterona, los glucocorticoides y la furosemida también, ¿no? Y más bien tienden a disminuirlo algunas sustancias como que no se usan mucho en la práctica clínica, pero eh, también disminuyen los niveles de glucosa, el floftibrato, la ciproptadina, fenedicina, tranilcipronina, que más bien tienen el efecto opuesto, ¿no? A la glucosa. Ahora, vamos a ver otra prueba que también es bastante común, ¿no? La bilirrubina. La bilirrubina es un pigmento, ¿no? Producto de la degradación de los glóbulos rojos, ¿no? Y en los niños pequeños está asociado con, con daño, ¿no? A nivel neonatal, ¿no? Si los niveles son muy altos, ¿no? Acá está el grupo Daño M, hepático. sí, un daño hepático, exactamente, ¿no? Acá hay el grupo hemo de lo que contiene, que está contenido en la parte M del glóbulo rojo, se desdobla por la hemooxigenasa, se convierte en un intermediario que es la biliverdina, y por la biliverdina reductasa se convierte en bilirrubina, ¿no? Cuando ese daño, esa cantidad de bilirrubina que se queda y no se degrada, eh, se alcanzan niveles altos en el cerebro, se produce un síndrome que se llama kernícteros, ¿no? Y, digamos, este pigmento se biotransforma en el hígado y se elimina por la bilis y la orina, ¿no? Y cuando, digamos, el niño tiene altos niveles de bilirrubina al nacer, eh, toma un color amarillento, ¿no? Hace Ictericia muchos neonatal, años, ¿perdón? profesor. Ictericia, ¿perdón? Ictericia neonatal. Sí, ictericia neonatal, exactamente, ¿no? Entonces, lo que recomendaban antes, no sé,
era exponerlo al sol, porque la vitamina D degrada, digamos, a este pigmento, ¿no? Entonces, y hay algunos medicamentos que también, digamos, influyen, ¿no? En los niveles de bilirrubina, que obviamente se toman con la finalidad de saber si la función hepática es la adecuada o no, porque obviamente ahí es donde se degrada, ¿no? Tenemos que tener presente que los valores entre la bilirrubina del adulto y del niño son diferentes, ¿no? En el adulto esos valores son más altos, de 0.1, 1,2 miligramos por decilitro. En cambio en el niño es de 0,2 a 0,8, ¿no? Para tomar una buena prueba tiene que estar la persona en ayunas de al menos 4 horas, ¿no? Encontramos niveles disminuidos en situaciones como anemia, por ejemplo, ¿no? El uso de algunos fármacos como aspirina, penicilina, prednisona y teofilina nos dan valores bajos de la bilirrubina. Y más bien algunas enfermedades como la hepatitis, la cirrosis, la enfermedad de Wilson, que es un tipo de cáncer también, la hidralacina, el allopurinol me dan valores aumentados, ¿no? Algunos alimentos también que tienen pigmentos muy coloreados, también interfieren, ¿no? Por ejemplo, la zanahoria, el camote, ¿no? O haber tenido, como yo les había explicado, una cena muy alto en grasas también, ¿no? Entonces, eso me puede dar valores aumentados de bilirrubina. Entonces, tener presente estos medicamentos que pueden alterar los valores de bilirrubina. Igual que en el caso anterior, una sola prueba no es mandatoria que tiene algún problema hepático la persona. Si hay valores altos, lo más aconsejable es volver a repetir la prueba, ¿no? Para estar más seguros y tener el diagnóstico certero, ¿no? Después hay pruebas que tienen que ver con la función renal, ¿no? Y esto básicamente a personas que, digamos, son adultos mayores o que toman muchos medicamentos o medicamentos que se eliminan por la vía renal y que hay que llevar un control, ¿no? Eh, ¿qué proteínas son las que se miden para ver la función renal? La urea y la creatinina, doctor. Proteínas. Exactamente. Albúmina. Albúmina, Proteínas, profesor. así es, albúmina, creatinina, ¿no? Entonces, la creatinina, la urea son componentes de desecho, ¿no? De la función muscular, ¿no? Sirven para evaluar la, la función renal, ¿no? Y en caso se requiere un ajuste de dosis, este valor es importante porque nos sirve para este valor de creatinina sérica que, que se mide, me permite calcular el clearance de creatinina, y el clearance de creatinina cuyo valor es más o menos 120 mililitros por minuto, ¿no? Digamos, o 7 litros por hora, si quisieran decirlo en otras unidades. eh, Esos valores de creatinina sérica me permiten calcular justamente los valores del clearance de creatinina, y cuando estos valores, por ejemplo, si tiene 120 es lo normal, 100, 120 es lo normal, y tiene debajo del 50% su clearance de creatinina, definitivamente yo tendré que hacer algún tipo de ajuste, ¿no? Con la dosis de ese medicamento, ¿no? Eh, los valores de creatinina sérica en el adulto hombre están entre 0,8 y 1,2 miligramos por decilitro. En la mujer un poco menos, 0,6, 0,9. Y en los niños está en 0,2, 1, ¿no? Entonces, hay que tener presente eso, ¿no?
con la urea y la creatinina. Igual que en los casos anteriores, hay muchos fármacos que aumentan o disminuyen estos valores, ¿no? Eh, eh, También situaciones eh, que pueden disminuir el clearance de creatinina son, por ejemplo, la insuficiencia renal, obviamente, un shock, una hemorragia profunda, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? O pueden aumentarse en el caso del embarazo, ¿no? O donde hay un aumento del gasto cardíaco. Aquí hay algunos medicamentos que interfieren con estas pruebas, ¿no? En el caso de urea, muchos barbitúricos aumentan los niveles de principalmente el fenobarbital aumenta los niveles de urea, también los diuréticos tiacídicos, hidroclorotiazida, y en el caso de la creatinina, el ácido ascórbico, o sea, la vitamina C, la furosemida y la hidroclorotiazida, eh, cefalosporina, clotrimazol, inhibidores SECA, metil-2, ranitidina aumentan los niveles de creatinina, ¿no? Entonces, teniendo presente siempre eso, cuando uno se hace una evaluación de estas proteínas para, digamos, tener un valor verdadero, ¿no? De esto. Después tenemos lo que ustedes ya conocen, ¿no? Las transaminasas, ¿no? Las transaminasas son otras sustancias que nos van a indicar qué cosa, qué función, Hepático. la función hepática, ¿no? Y las transaminasas se producen no solamente en el hígado, ¿no? Se producen digamos, en otros órganos. Por eso es que no solamente cuando vemos la función hepática, vemos las transaminasas, sino vemos otro tipo de proteínas, ¿no? Se produce en los músculos, en los riñones, en el corazón, a nivel obviamente hepático, ¿no? Y es, digamos, eh, indicativo de algún proceso inflamatorio del hígado, sobre todo, ¿no? Cuando se produce la destrucción de células hepáticas, se liberan este tipo de transaminasas, ¿no? Que son de dos tipos, ¿no? La aminotransferasa, ¿no? Y o la aspartato-transferasa, o TGO también, ¿no? Entonces, hay eh, eh, dos tipos importantes, ¿no? La ALT o TGP, ¿no? Que está aumentada por el uso de carbamazepina, varios benzodiazepínicos como lovastatina, lorazepam, ¿no? También ranitidina, progesterona, ¿no? Son otros medicamentos que aumentan, ¿no? Las transaminasas, ¿no? O en el caso de la otra transaminasa, la, la carbamazepina igualmente también altera el aumento, ¿no? de esas transaminasas, ¿no? Metoclopramida, metronidazol, eh, ranitidina, igual anticonceptivos orales, suben o aumentan las transaminasas, ¿no? Esto es particularmente valioso, digamos, porque nos permite hacer, digamos, un seguimiento de ambas, ¿no? Tanto de la aspartato aminotransferasa como
de la alanino-aminotransferasa, la TGO y la TGP, sobre todo en tratamientos donde se usan medicamentos bastante hepatotóxicos, ¿no? Es un buen indicador hacer una medición basal, ¿no? Si una persona va a tomar un medicamento que ya conocemos su hepatotoxicidad, lo mejor es hacer una medición basal antes de comenzar ese tratamiento y hacer monitoreos periódicos cada 6 meses digamos, con estas transaminasas para ver cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo esos valores, ¿no? Si vemos que después de 6 meses de iniciar un tratamiento con alguno de estos fármacos, carbamazepina, metronidazol, o con algún anticonceptivo oral, ya tendremos que o bien reducir la dosis y volver a hacer la medición o cambiar definitivamente el medicamento porque ya le puede ser, digamos, algo perjudicial para la persona. Entonces, importante hacer esa medición basal antes de, digamos, de comenzar cualquier tratamiento con algún medicamento que tenga esa característica, ¿no? De hepatotoxicidad sobre todo, ¿no? Después tenemos otra sustancia que también se mide mucho, la fosfatasa alcalina, eh, y que tiene que ver, entre otras cosas, con el estado nutricional, ¿no? Hace unos años atrás, todavía cuando había la presencialidad, dos alumnas de la universidad hicieron una tesis, se fueron a un albergue de ancianos y, digamos, relacionaron, ¿no?, los niveles de fosfatasa alcalina con la dieta que recibían estos ancianos, ¿no? Era un albergue donde, digamos, tenían controles nutricionales, tenían, digamos, una dieta balanceada. Sin embargo, en alguno de las muestras que se tomaron se encontraron valores alterados de esta fosfatasa alcalina que no estaban relacionados con digamos, la calidad del alimento que recibían este tipo de personas mayores, ¿no? Probablemente porque tomaban a lo mejor alguno de estos medicamentos, ¿no? El alprazolam, la carbamazepina, la fenitoína, pimidona, tiplopidina o progesterona aumentan, ¿no?, los valores de fosfatasa alcalina. Y en el caso de disminuyen esta sustancia, básicamente las sales de calcio, ¿no?, los derivados del calcio, ¿no? Calcitriol, ¿no?, todo el carbonato de calcio, etcétera, clorfibrato también, disminuyen los valores de fosfatasa alcalina. En cuanto a la coagulación, ustedes ya lo hemos visto, ¿no? Hay algunas sustancias, algunos medicamentos que modifican la coagulación. ¿Como cuáles? ¿Recuerdan? El calcio, el heparino. Claro, ¿no? Los derivados de heparinas, ¿no? Los warfarínicos también, ¿no? El- Igual también la progesterona también, profesor. Sí, la progesterona también, el ácido acetilsalicílico, ¿no? El Hay ácido, varias sustancias que aumentan, ¿no? O alteran, mejor dicho, los tiempos de coagulación, los tiempos de sangría, ¿no? O el tiempo de protombina en algunos casos, ¿no? Como por ejemplo, muchos de los AINES, por ejemplo, ¿no? Indometacina, ketorolaco, heparina, la progesterona, la warfarina, el ácido acetilsalicílico. Y aumentan también el tiempo de protombina, ¿no? Obviamente la heparina, el colestipol, que es una resina que se utiliza en algunos medicamentos, ¿no? Entonces, personas que se le va a hacer una prueba de coagulación, presente también si toma AINES, aquí voy a tener valores probablemente elevados, ¿no? Porque
estos interfieren con esta prueba. Y en el caso de electrolitos, digamos, para ver, digamos, los elementos, los sodio, potasio, etcétera, los electrolitos presentan también una alteración cuando se está tomando, por ejemplo, aire, ¿no? Hay un aumento de los electrolitos, especialmente el sodio, cuando se toman los AINES. Y obviamente disminuye cuando se toman diuréticos, ¿no? Tanto los diuréticos tiacídicos como los de asa, como la furosemida, la clortalidona, o en el caso de la carbamazepina también, ¿no? Entonces, si hay valores alterados con electrolitos, tendré que preguntar si toma algún tipo de AINE, por ejemplo. En el potasio también hay una serie lo vimos en uno de los casos clínicos, ¿no? Los inhibidores ECA, ¿no? Son, digamos, de los que más, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, la spironolactona, ni qué decir, el litio, alteran el potasio, ¿no? Aumentan el potasio, y disminuyen más bien los tiacídicos, los de asa, la clortalidona y las sales de magnesio también disminuyen el potasio. Entonces estos electrolitos, sodio y potasio son fundamentales para ver el grado, digamos, de hidratación, ¿no? Entonces, si están alterados, tendré que pensar si es que está tomando alguno de estos medicamentos, ¿no? En el caso del calcio, si obviamente toma sales de calcio, estarán elevados. Los diuréticos tiacídicos también retienen calcio y aumentan los niveles. El litio de la misma manera. Y por el contrario, carbamazepina, fenitoína y otros anticonvulsivantes, sales de magnesio disminuyen los de calcio. Y finalmente el colesterol, ¿no? Que últimamente lo han estado hablando mucho por el tema que ha sido hace unos días el día del huevo, ¿no? Y antes le echaban la culpa a los niveles altos de colesterol y los problemas cardíacos. En los 70 se le echó mucho la culpa a la yema del huevo, ¿no? Cuando hoy en día se sabe que no tiene nada que ver. Aumentan los niveles de colesterol, los beta bloqueadores, los diuréticos tiacídicos, algunos antipsicóticos, y disminuyen más bien los niveles de colesterol, los inhibidores de ECA, la colestiramina, colestipol, clorfibrato, todos estos son resinas, el haloperidol, el propofol disminuyen los niveles de colesterol. Entonces, lo importante cuando se hace algún tipo de examen, digamos, clínico, es tener presente que la persona haya estado en ayunas el tiempo suficiente y que si viene tomando medicación constante, ese día que se le va a hacer la prueba, por lo menos lo deje de tomar para tener un valor mucho más cercano al valor verdadero, ¿no? que se quiere. Entonces, hasta ahí va a ser nuestro examen, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta antagonismo más la clase de hoy día. El examen de la próxima semana probablemente lo programen a las 8 de la mañana, eso ya no depende de nosotros. Estén atentos a la programación del examen, porque nosotros tenemos que tomar el examen en esa hora, ¿no? No es que nosotros tenemos de 8 a 11 y nosotros podemos tomar el examen en cualquier hora, ¿no? La universidad determina los horarios, revisen su cronograma de exámenes y ahí debe estar la hora que nos toca. Generalmente es en la hora de teoría. Les voy a pedir que para el examen tengan su cámara encendida para poder verlos. Están realmente
haciendo el examen solos, sin alguna ayuda de por medio. El examen son 20 preguntas para marcar, no es nada del otro mundo. El examen sí va a ser en la plataforma, ¿no? Va a ser en la plataforma del Zoom. En la semana 8 vamos a poner el examen habilitado para el tiempo que nos dé la facultad. Y yo creo que hasta ahí estamos llegando al término de la primera fase con ustedes. No sé si hay alguna consulta, ya sea del examen o de la clase de hoy día. Atento para recibir sus consultas y para luego dar el pasito que habíamos quedado, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro, Sí, sí, adelante. todo claro, doctor, para Ya, la perfecto. explicación. Profesor, ¿a qué hora va a empezar el examen? Eso es lo que yo no sé todavía, porque todavía no nos han dado las horas. Lo más, digamos, en otros ciclos, lo más probable es que sea de 8 a 9 y media, más o menos, el examen. Pero tiene que mirar su programación. Todavía, a ver, voy a un ratito entrar a Winternet, a ver si ya lo pusieron las horas. Un ratito, ¿no? Hasta ayer en la noche todavía no estaban las horas. Sí, ya no. No, todavía no han subido. Todavía no han subido el horario. Hay que estar atentos, ¿no? Los exámenes comienzan este martes, creo, porque el lunes lo han decretado feriado. Y hay que estar atentos para ver la hora. Normalmente es en el horario de teoría, de 8 a 9 y media, pero igual hay que revisar, ¿no? Con su delegada yo les enviaré, apenas esté confirmada la hora, les enviaré el horario para que estén atentos, ¿sí? Bien, entonces vamos ingresando al Sócrates para dar el pasito de las tres últimas clases. El pasito no va a comprender no va a comprender la clase de hoy día, solamente las tres últimas clases anteriores. Ingresamos al Socrative Student y ahorita déjenme activar la opción para dar el examen. Un minuto. Otra
Cosa que yo quería informarles también es que su compañero de, de clases Lázaro, está un poco complicado. Está en la villa de COVID. No nos va a acompañar estas semanas hasta que mejore, ¿no? Así que si le pueden echar una mano con las clases que han habido y todo, para que también él no se retrase mucho, ¿no? Igual se le va a dar la asistencia, pero siempre es bueno recibir un mensaje de apoyo, nunca está de más. Profesor, ¿entramos a Sócrates? Sí, por favor entren al Sócrates. Estoy conectando el examen, no que mi batería está un poco baja, por alguna razón no quiere cargar. Profesor dijo que iba a venir de qué temas de la semana 6 y 7. No, 5 y 6. O 5, 4, 5, 6, 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ok. Sí, un ratito tengo problemas con mi máquina que se apagó la batería y la estoy reiniciando. ¿Van a dar examen el lunes o a partir del martes van a comenzar usted? El lunes están programados ya mis Los exámenes. exámenes el lunes, profesor. O sea que no van a acatar el feriado. Parece. Parece Sí. que no, doctor. El sector público nomás creo que para. Ah, para el sector Mejor. público. No. Doctor, disculpe, ¿el pasito de ahora cuánto tiempo va a durar? Va a durar, yo creo, unos 10 minutos, 10 a 15 minutos. Son, a ver, 5, 10 preguntas. A ver, ya pueden ingresar, la clave es Moreno 6298. ¿Cuál es la clave, profesor? Moreno 6298 con mayúscula. Ahora no sé esto. Alguna, creo. Doctor, está demorando en cargar. ¿Está No sé si demorando? es sí o no sé si es solamente mío. A ver, déjame ver. No, A mí es que también, ¿no? dice espere por la siguiente actividad. O sea, no hay actividad Ahí ya. subida. Estoy justo en la máquina.
A ver, ingresen. Ya, Sí, ingresó. doctor, ya está, ya nos deja poner el nombre. Ya está, ahora sí. Sí, doctor, Sí. ya está. Sí, disculpen, estoy con problemas con mi batería. Listo, adelante y buena suerte. Es 8:57, yo creo que hasta 9:10 con tranquilidad puede dar el examen. 9:10, 9:15. Y ahí hacemos la pausa para la práctica. Adelante y buena suerte. Un gran favor, donde dice el tipo de sinergismo, solamente coloquen si corresponde a suma, facilitación, potenciación. No coloquen sinergismo de suma, porque el sistema reconoce solamente la palabra, ¿no? Pongan ahí, sí, Doctor, suma, directamente. Profesor, no se disculpe, escuchó bien. Creo que doctor, disculpe. Sí, Yo ya puse así la palabra completa y me salió incorrecto. claro, por eso le decía, bueno, puede volver a ingresar, no hay problema. Pero en ese que Profesor, está ¿qué se debe poner? Como dice que lo que se debe poner, pues se escuchó entrecortado. No, les decía que hay algunas preguntas donde ustedes van a completar, ¿no? Algunas son para marcar y otras son para completar. Entonces, donde le piden, le dan el nombre de una asociación de fármacos y le piden el tipo de sinergismo, solamente colocan el tipo. O sea, no pongan sinergismo de facilitación, sinergismo de suma, no. De frente, facilitación, suma, potenciación. Nada más. ¿Sí? Por favor. Igual, cuando le pidan el antídoto, el nombre específico del antídoto, nada más. No hay problema, si pusieron el nombre completo, tienen dos opciones, o lo dejan así, yo lo reviso, o de preferencia pueden volver a ingresar, por favor. Gracias. Profesor, una pregunta. Sí, adelante.
Profesor, una pregunta. En el caso de lo que son los antídotos, digamos, ¿ponemos solamente qué tipo de antídoto o ponemos cuál es el antídoto? El nombre del antídoto. El nombre del antídoto. Ay, ay. Ajá. Profesor, una consulta, me sale incorrect y me sale question y correct answer, o así. ¿Le pongo? Como les decía, por ejemplo, para el caso de los mecanismos, solamente es necesario poner o suma solamente, potenciación o facilitación. No necesitas poner eh, sinergismo de tal mecanismo. No. Ah, ok, Solamente, bueno, yo le puse D, no, D le puse, con D. claro, no, sí, Ah, entonces solamente. ahí no me lo corrijo, ahí me va a dar, me da la opción, ¿no? Yo lo puedo corregir porque yo igual lo voy a revisar, pero si puedes volver a ingresar y poner el nombre correcto, o sea, una sola Es palabra, como reiniciar el programa. vuelves a ingresar simplemente, ¿no? Vuelves a Ah, ingresar. ok. Doctor, ¿cuánto va a durar el examen? Dijimos que más o menos hasta las 9:10, son 9:03. Tienen como 7 minutos más o menos.
Ya son 9:10. Vamos a dar 5 minutos más por este detalle que hemos tenido de los nombres. Y 9:15 terminamos, ¿sí? Por favor, no se demoren. Hay algunos que ya están terminando también. 9:15 terminamos. Vamos terminando, ¿sí? No se demoren.
Vamos chicos, no se demoren. Vamos a dar 2 últimos minutos, ¿sí? Para que termine. Doctor, yo terminé, pero no sé si lo puede por favor revisar porque me sale, has completado la actividad actual esperando que comience la siguiente actividad. A ver, No sé un si lo ratito. puedo visualizar, por A ver, favor. un ratito, Pietro, un ratito. Sí, sí terminaste. Ya, doctor, gracias. Sí, los que terminaron, nos vemos en la parte práctica a las 9:30, ¿sí? Por favor. La nota de la parte de pasitos va a ser el promedio de esta nota más la nota anterior. ¿Sí? Doctor, disculpe, una consulta. Si uno escribió el sinergismo completo, pero sale incorrecto, ¿es válido o ya no? Yo lo tendría que revisar si es que pusiste, pero estamos advirtiendo desde el inicio de que solamente se ponga la palabra, ¿no? Potenciación, suma, eh, facilitación. Si lo pusiste las dos palabras, igual lo voy a revisar, no hay ningún problema, ¿no? Profesor, Ya, una doctor, consulta. gracias. Solo una consulta. En el caso de lo que dice acá, señale el o los antídotos para Sí. los órganos mejorados. Ajá. ¿Es necesario poner el nombre o solo poner el nombre de la vitamina? Nada más. Solamente el nombre del antídoto. Ah, ok, ok. Doctor, una consulta. ¿Sí? En el antídoto del Sí. diazepam puse flumazenil y me sale incorrecto, porque es flumazenil. Por eso, sí. No sé si es válido o no. No, a veces el sistema no lo reconoce por, digamos, si se pone en mayúsculas, en minúsculas. Si lo pusiste, si está incorrecto, yo lo voy a revisar igual y vamos a poner la calificación que corresponde. Pero a veces el sistema sí no reconoce mayúsculas, minúsculas, o si lo escribiste, digamos, con Z. Doctor, en con este C. caso yo puse flumacenil, o sea, me ganó la mano y puse enviar. Yo flumacenil, ¿lo considero? Si eso lo Sí, considero claro, erróneo. claro, sí, por Gracias, supuesto. profesor. Vamos a revisarlo, no hay Ok, problema. Sí, doctor, gracias. se equivocaron de la mayúscula, minúscula, la Z por C, si le pusieron la palabra incompleta, igual, pero si está la idea principal, se considera, no hay ningún problema. Ah, ya, doctor, si se repitió, por ejemplo, dos vocales seguidas. Claro, exacto, ya no, si se repitió 2 vocales, se lo van a dar como incorrecto, pero yo lo voy a revisar, no se preocupe. Ya, doctor, gracias. Sí, no se preocupe. Aquí vamos terminando, 1 minuto y cerramos, ¿ya? 1 minuto y cerramos todo. ¿Ya? Creo que la gran mayoría ya terminó. Doctor, ¿cuánto Sí. vale cada pregunta? ¿Cuánto ya. vale cada? A ver, ahorita vamos a hacer el solucionario. Damos 1 minuto, ya, cerramos el examen, ¿sí? Cerramos el examen y vemos el solucionario. Y ahí está el valor de cada pregunta. Un ratito, por favor. Voy a cerrar el examen. ¿Ya? Profesor, un segundito, me falta uno más. Ya 1 minuto, último minuto, ¿eh? Ya nos hemos pasado más de la cuenta. Profesor, una consulta. ¿Sí? Para el examen parcial, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿El mismo tiempo o cuánto tiempo? No, 20 preguntas normalmente lo tomamos en 1 hora académica, 45, a veces hasta 50 minutos. Sí. Sí, no más que eso. Ya, profesor, gracias.
Pero eso no va a ser aquí, va a ser en el sistema, ¿ah? Eso va a ser en el Zoom. Tengo que hacer el examen en el Zoom. Ay, ya, doctor, el examen parcial va a ser por Canvas. Sí, Canvas, sí, Canvas. Ya, doctor. Ya, listo. Voy a terminar y voy a compartir mi pantalla para ver el solucionario, ¿no? Terminó el examen. ¿Sí? Vamos a ¿cómo se llama? A hacer la pausa y después de la pausa le damos el solucionario, ¿sí? Un favor. 9:30. No, 9:30. Nos encontramos en el aula de práctica. El grupo 6 que quedó pendiente vaya poniendo su presentación. Y ahí antes digamos, de comenzar las presentaciones, le damos el solucionario del pasito que acaban de dar. ¿Está bien? ¿Sí? Nos vemos entonces en el aula de práctica, ¿sí? Gracias. Sí, doctor. Gracias. Ok, Gracias. doctor. Ahí les doy la solución en la práctica.